Amada Iglesia, muy buenos días, Dios me los bendiga. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Saluda a tu hermano, dile bienvenido hermano a la casa de Dios, bienvenidos a la casa de Jesús. Dile a aquel que está a tu lado que hoy podamos recibir la mejor respuesta de nuestras vidas. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Estamos reunidos en este lugar porque Dios quiere alimentarnos constantemente con su palabra. Cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro, oramos y decimos, danos hoy el pan de cada día. Quiere decir que estamos pidiendo al Señor que nos pueda alimentar con su palabra. Y eso es algo muy importante para nosotros en nuestra vida de fe. Amada Iglesia, es tan bonito que a pesar de que estamos en diferentes países, a pesar de que hay aproximadamente 14.000 kilómetros de distancia entre Perú y Corea del Sur, en este momento podemos conectarnos en santo culto, trascendemos el tiempo y el espacio y juntos podemos empezar a recibir la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el libro de Tito. Estamos entrando a la epístola que Pablo le escribe a Tito. También le dice a él, amado hijo, verdadero hijo. Así como le ha estado hablando, Pablo le ha estado hablando a Timoteo, también le empieza a hablar a Tito. Y hoy hemos leído capítulo 1, versículos 1 al 4. Y vamos a ir desarrollando este pequeño párrafo que hemos leído, pero antes de eso tenemos que ver quién era Tito. Tito era posiblemente joven cuando Pablo le está escribiendo esta carta. Pablo más adelante le dice, te he dejado en Creta como encargado de la iglesia. Le ha dado un encargo allí, Pablo, a Tito, para que cuando él se quede, pueda empezar a formar de manera correcta a los líderes de la iglesia y para que pueda Tito empezar a levantar líderes dentro de la iglesia para que la iglesia sea una iglesia eficaz en esa región. Ahora, un poco de historia aquí. Creta era conocido por ser un lugar lleno de personas de no muy buen vivir. Es decir, Creta era conocido más que todo por personas que estaban llenos de cosas del mundo, ¿sí? Y en ese lugar es donde Pablo deja a Tito encargado. Ahora, pónganse a ver esto. En la perspectiva común, en la perspectiva que podemos tener comúnmente, ¿qué podría hacer uno en un lugar donde supuestamente nada va a funcionar? Es decir, ¿por qué me dejaría Pablo en este lugar si nada va a funcionar aquí? O sea, ¿por qué yo estaría en este lugar si está lleno de gente mala? La gente no quiere escuchar de Dios. Eso era Creta en aquel entonces. Pero en ese lugar es que Pablo le deja a Tito porque Pablo tenía un estándar diferente. El estándar de Pablo no era la sociedad, el estándar de Pablo tampoco era las cosas del mundo, el estándar de Pablo era solamente Cristo. Que no importa en cualquier lugar que te encuentres, si levantas la bandera de Cristo, vas a poder establecer el reino de Dios y se van a levantar los frutos de Dios, los frutos del reino, los frutos del Espíritu Santo en ese lugar. El mundo ve con su propio estándar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver con el estándar del reino, con los ojos de Cristo. Donde parece que nada va a funcionar, allí en ese lugar Dios convierte lo que es absolutamente imposible a lo que es absolutamente posible. La semana pasada estuvimos aquí en el campo y nos llevaron a un templo budista. Y en este templo budista pudimos conocer incluso al monje encargado de ese santuario, de ese templo, que es bastante grande. Es más, a nivel Asia, la estatua más grande de Buda está en Japón. Y la segunda estatua más grande se encuentra en donde fuimos la semana pasada a visitar. Y al estar haciendo el tour, mientras nos enseñaban qué era el lugar, a qué se dedicaban, ¿no? Obviamente son monjes budistas. Ni bien entras, ves una fila de lámparas colgantes
bastantes lámparas colgando, lámparas de papel colgando, pero en estas lámparas de papel están escritas bastantes cosas. Y entonces nuestra curiosidad preguntamos, ¿no? ¿Qué son esas letras? ¿O qué significa eso que está escrito en cada una de estas lámparas? Y nos dijeron que todas esas lámparas, que habrán habido aproximadamente unas 500 lámparas quizás, decían, son títulos de oración que las personas vienen aquí a dejar. Y nosotros nos quedamos impresionados con esto. Porque las religiones, la gente del mundo, sin conocer el Evangelio, está buscando una respuesta. Por eso es que van y dejan un título de oración en forma de una lámpara para ver si es que el Señor, para ver si es que de repente este Buda les puede conceder una respuesta. Obviamente que por medio de la palabra de Dios, sabemos que Dios no responde por medio de estas cosas. Pero lo que sí nos llamó la atención es que estas cosas hacen que el mundo empiece a desviarse más y más a las tinieblas. Tenemos que tener los ojos abiertos porque incluso, miren, les preguntamos, ¿y cualquiera puede poner este título de oración acá? Y nos dijeron, no, hay un costo para esto. ¿Y cuál es el costo mínimo? Bueno, dependiendo del lugar donde se ponga tu título de oración, si quieres que sea más visto ante las personas y más expuesto ante los monjes, se paga una cantidad mucho más alta. ¿Y el mínimo cuál es? El mínimo nos dijeron que era $100. Y de esto habían bastantes. Y no solamente eso, en este templo budista están incluso haciendo lo que nosotros llamamos en nuestros términos época de fin de semana, pero ellos le llaman el temple stay. Temple stay quiere decir que se quedan en ese templo, se quedan en ese lugar. Van de un día, por decir sábado, todo el sábado hasta el día domingo, pero hacen una experiencia de meditación, una experiencia de conocer la religión budista, de qué trata, les enseñan, les dan comida, les enseñan la doctrina de ellos. Pero esto lo hacen a partir del año 2002, o sea, ya van aproximadamente 25 años haciendo esto. Mucho tiempo. Y si esto es realidad, o sea, si esto realmente está pasando en la vida de ellos, nosotros como iglesia tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta qué es lo que está haciendo la iglesia o qué es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, que muchas veces perdemos el campo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que las tinieblas no se detienen. En este lugar, le digo, desde el año 2022, miren cuántos años ha pasado. Casi 25 años, 23 años para ser exacto. Ha pasado tantos años que van haciendo esta, entre comillas, época de fin de semana. Lo están haciendo, ellos le llaman la estadía del templo. ¿Y saben ustedes cuánta gente viene? No es 2, no es 10, no es 20. Son cientos de miles de personas que van y hacen esto. En ese lugar tienen una universidad de meditación trascendental, ¿ya? Donde van incluso celebridades, gente muy famosa de aquí de Corea, a estudiar lo que es la meditación trascendental. Y algo que el mismo guía nos dijo es que las personas vienen sin tener una religión, es decir, sin tener una solución a su vida, sin tener una respuesta a los problemas que ellos tienen, y constantemente están buscando una respuesta. Amados hermanos, hoy tengo que entender por qué Pablo dejaría a Tito en un lugar donde pareciera que nada va a funcionar. ¿Por qué le diría, te encargo, te doy este encargo? Y póngase a pensar un poco en esto también. La región donde vivimos, el país donde estamos. Aunque para nuestro estándar pareciera de que nada va a funcionar, aunque para nosotros pareciera de que hay tantas tinieblas, hay tantas cosas de corrupción que se levantan en el país, hay tanta gente que está desviada por sus propias pasiones o deseos carnales, aunque pareciera eso ante nuestra perspectiva, si Dios me tiene en ese lugar es porque Dios tiene un propósito.
Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan para tu vida. Recordemos, somos hijos de Dios, no hay casualidad en lo que nosotros hacemos. Hay tanto que podemos aprender tan solamente de estos 4 versículos que ahora voy a desarrollar, pero tenemos que entender si el mundo muchas veces va adelante de nosotros, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? ¿Qué tengo que yo hacer como un hijo de Dios? Debo cambiar mi estándar para salvar al mundo. Amén. Tengo que cambiar mi estándar, la manera en cómo pienso, la manera en cómo veo las cosas, tengo que empezar a cambiarlo, porque si no, constantemente voy a ser arrastrado por las cosas del mundo. Constantemente voy a ser engañado y eso va a afectar no solamente a mí, a mi familia, a mis hijos, incluso a la sociedad. Ahora, si tengo que cambiar mi estándar para salvar al mundo, entonces tengo que empezar a entender mi vida tiene que ser transformada. Digan conmigo, mi vida tiene que ser transformada. Cristo ha cambiado mi vida. Esa es la confesión que yo tengo que hacer todos los días. Debo realmente empezar a levantarme como un discípulo de Cristo. No solamente somos creyentes, obviamente vamos a tener nuestra fe en Cristo, pero Dios me ha rescatado con un plan. Dios me ha llamado con un propósito. Ese propósito es que yo sea un discípulo de Cristo. Y lo bonito de todo esto es que cuando uno ve la palabra de Dios en Mateo 4:19, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, le dice, vengan en pos de mí. Es decir, síganme, vengan en pos de mí, síganme. Y luego Jesús le dice, y yo les haré pescadores de almas, de hombres, de personas. Lo bonito de todo esto es que no es que nosotros nos empezamos a tensionar para poder ser discípulos, sino que confiamos nuestra vida ante Jesús y Él nos empieza a formar como discípulos. Es tan precioso esto. La palabra de Dios es tan claro, Mateo 4:19, y yo les haré pescadores. Él, Cristo Jesús, nos convierte a nosotros, nos transforma, cambia nuestra vida, cambia el rumbo de nuestras vidas. ¿Y para qué? Para que podamos hacer un impacto en la sociedad, para que podamos hacer un cambio en la vida de las personas. Hermanos, por supuesto que el mundo lo conoce así, ¿no? Somos una religión del mundo, así nos conocen ellos, pero en realidad estamos haciendo mucho más que eso. Estamos transformando la vida de las personas. Cada uno de ustedes que está reunidos hoy en el templo, en el lugar del culto a Dios, cada uno de nosotros hemos sido transformados por la preciosa sangre de Jesucristo. Es más, estamos recibiendo respuestas ahora mismo. Como les digo, el hecho de que ustedes estén allá, nosotros estamos aquí y aún así nos conectamos en culto, eso en sí es la evidencia de la evangelización mundial, de que no hay lugares que nos pueden detener, no hay tampoco cosas que nos pueden separar, sino que simplemente estamos nosotros aferrados a la palabra de Cristo Jesús. Debo cambiar mi estándar para salvar el mundo. Tengo que realmente ver el campo que está sufriendo, tengo que abrir mis ojos espirituales para que yo pueda realmente empezar a levantarme como un discípulo. Miren, ¿qué es un discípulo? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una torre de luz. Un discípulo es que a pesar de que en medio del campo hay muchas situaciones difíciles, se levanta una torre absoluta de Cristo, empieza a resplandecer luz donde hay tinieblas. Eso es un discípulo. Mi casa, mi hogar, el lugar donde me encuentro, eso empieza a levantarse como una torre de bendición a los que están a mi alrededor. Miren, hemos comenzado la escuela de deportes y es de una bendición para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Va a ser de mucha bendición para todos aquellos que están alrededor, sean los jóvenes, sean los muchachos, sean los niños que van allí, incluso para nosotros como iglesia. Les animo que
oren realmente por esta escuela de deportes que tenemos, porque ustedes, nosotros tenemos que ser testigos de que lo que estamos predicando no solamente es en cuatro paredes, sino que este evangelio que tenemos está llegando a la sociedad, está cambiando a las personas, está transformando la vida de los niños, de la siguiente generación. Hermanos, si continuamos esta obra tan preciosa, vamos a poder ver que nuestro país es transformado. Si continuamos predicando constantemente Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas, veremos un país, un Perú, una Latinoamérica completamente diferente. Por el contrario, si solamente me enfoco en mí, si solamente pienso en lo que mis deseos de la carne quieren y solamente me enfoco en el mundo, veremos un país diferente, sí, pero va a ser un país más destruido, un país lleno de idolatría, un país lleno de pobreza y de problemas espirituales. Hermanos, la razón por la cual siempre digo, no solamente Perú, Latinoamérica, porque tenemos un idioma que nos conecta. Aquí hemos estado entrenando con incluso pastores de España y todos tenemos algo en común. Hay un solo objetivo del pueblo de Dios, resplandecer la luz de Cristo a cada lugar que vaya. Es el objetivo que tenemos. Es el mandato de Cristo Jesús. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Por eso, debo ser discípulo. Tal como Pablo dejó a Tito, un joven discípulo, en la región de Creta, igual tengo que yo levantarme como un discípulo de Cristo. Por alguna razón, Dios me tiene en este lugar y yo voy a encontrar el plan absoluto de Cristo en este lugar. A pesar de que vengan situaciones adversas o difíciles, voy a encontrar el plan absoluto de Dios. Voy a encontrar el discípulo que Dios tiene preparado en el campo. Mi casa, mi familia, mi hogar, yo mismo seré una torre de luz que resplandece el evangelio alrededor y que derrumba tinieblas. Miren lo que dice. Pablo comienza diciéndole a Tito, en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que somos nosotros discípulos de 24 horas. 24 horas tengo que estar yo pensando en el campo. Todos los días. Por supuesto, hay cosas que tenemos que hacer. Por supuesto, van a haber el trabajo, los estudios, la familia, los quehaceres. Eso es normal. Pero dentro de todo eso, nunca debo yo perder que soy un discípulo. Soy un discípulo de Cristo. Pablo no se presenta como el gran obispo, ¿no? Pablo no se presenta como un ciudadano romano, que era gran cosa en aquel entonces, ¿sí? Y lo cual lo era Pablo. Pablo se presenta como siervo de Dios, un siervo. Y un siervo está siempre pensando, ¿qué es lo que mi amo desea? Nosotros somos siervos de Cristo. Hemos sido restaurados por la gracia de Jesucristo. Como siervos de Cristo tengo que estar siempre pendiente, al tanto, qué es lo que mi amo, el Señor Jesucristo, desea. Eso es un discípulo de 24 horas. ¿Y llamados para qué? ¿Para qué hemos sido llamados? Dice el versículo 1. Llamados para que mediante la fe, es decir, en quién hemos creído, por medio de a quién le creemos, para que mediante la fe los elegidos de Dios, es decir, cada uno de ustedes que está hoy reunidos y que está escuchando este mensaje, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad. Y Juan 14:6, ¿qué dice la palabra? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando conozco Cristo, conozco la verdad, ¿eso qué hace? Me conduce a la verdadera devoción.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la verdadera devoción? Nos referimos a que somos discípulos de Jesucristo, discípulos las 24 horas. Hermanos, no hay nada más grandioso que conocer a Cristo Jesús. Dile a tu hermano que está a tu lado, no hay nada más bonito que conocer al Señor Jesucristo. Conocer a Cristo me conduce a mí, me lleva a mí ¿a qué? A la verdadera devoción, a realmente entregar mi vida para el Evangelio, a realmente entender que el rumbo de mi vida ha cambiado. Ya no es que trabajo simplemente por ganar dinero, ahora sé que la economía que Dios me está dando es para resplandecer la economía de la luz. Es para levantar evangelismo, es para hacer misiones, para poder invertir en las cosas del reino, para poder levantar a los jóvenes. Es diferente ahora. Los remanentes que están escuchando este mensaje, cambia el rumbo de sus vidas. Cristo Jesús, ¿por qué? Porque ahora van a entender de que no simplemente están estudiando por estudiar, no simplemente están yendo al colegio por ir. Ahora ustedes están equipándose, formando sus conocimientos, talentos, especialidades, su futura profesión. ¿Para qué? Para que por medio de eso puedan rescatar almas, para que por medio de eso puedan llegar a ser la evangelización mundial, para que por medio de su profesión puedan proclamar hasta lo último de la tierra, Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Es diferente entonces. Es el primer punto. Segundo punto, dice, nuestra esperanza, versículo 2, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Hermanos, aunque la situación pueda ser difícil, aunque puedan venir dificultades a nuestro alrededor, tenemos esperanza de vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Que todo lo que pueda pasar ahora es solamente momentáneo. Que por mucho que pueda levantarse conflictos en nuestras vidas, solamente es momentáneo. Mi verdadera esperanza es la vida eterna que Cristo me ha dado. Mi verdadera esperanza es que voy a ver a mi Creador. Es que un día voy a estar ante su presencia. Mi verdadera esperanza es que antes estaba completamente destruido, completamente en un rumbo de destrucción, pero ahora en Cristo ha cambiado el destino de mi vida. Vida eterna. Piensen un poco en eso. Vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, es decir, Satanás, viene a matar, hurtar y destruir. Y Jesús luego dice estas palabras, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Las palabras de Cristo son verdaderas, las palabras del Mesías son verdaderas. Él es nuestra esperanza de vida eterna. Y es una promesa. Y les insto a esto, les animo a esto. Cada vez que ustedes escuchen este mensaje, los mensajes púlpitos, no lo escuchen simplemente por escuchar. Recuerden, la palabra es una promesa para mí. Cristo me está prometiendo esto. Esta es la promesa de Cristo. Esto no es que tengo que cumplir ciertos requisitos. Esto no es que yo tengo que hacer muchísimas cosas todavía. Lo que Dios está diciendo es que me está prometiendo. Es una promesa que Él va a cumplir y Él no miente. Dice la palabra hoy, Dios que no miente va a cumplir su palabra. ¿Por qué es esto importante, amados hermanos, amada iglesia? Porque si dejamos de tomar la palabra de Dios como nuestra promesa, empiezan los afanes. Es más, empieza la incertidumbre. Y quien más se aprovecha de eso es el enemigo, el diablo. Las tinieblas empiezan a aprovecharse mucho de esto. Tengan seguridad. Dios nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús. Tengan seguridad. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Tengan seguridad.
Dios ha prometido darnos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Es la promesa de Dios. Entonces todos los días nos despertamos contentos, aferrados a la promesa de Cristo Jesús. Todos los días despertamos alegres. ¿Por qué? La palabra de Dios es mi esperanza, la palabra de Dios es mi promesa. Dios ha prometido estar conmigo. Dios ha prometido nunca abandonar mi lado. Tercer punto. Dice el versículo 3, ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios a nuestro Salvador. ¿Qué es eso? Miren otra vez. Ahora, a su debido tiempo, hay un horario absoluto de Dios. De repente ahora no funcionan las cosas. De repente ahora pareciera como que no hay respuestas. Pero a su debido tiempo, quiere decir eso que estamos bajo la soberanía absoluta de Dios. Dios tiene un horario, tal como tuvo un horario cuando Pablo perseguía a los cristianos y también tuvo un horario para que Pablo se levante como el evangelista de la época. Ese horario, Dios tiene un horario para cada uno de nosotros. Nunca te olvides de eso. Si soy realmente un hijo de Dios, si realmente somos el pueblo de Cristo, Dios tiene un horario para cada uno de nosotros. Ahora mismo estamos viendo el horario de cómo los jóvenes, los remanentes de la iglesia se están levantando. Ahora mismo estoy viendo el horario de cómo los líderes de la iglesia están dando su devoción para que la iglesia se mantenga firme y siga avanzando. Hay un horario. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver este horario, dirán? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Dice el versículo 3. A su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación. ¿Qué es esto? Esto es la corriente. Hay una corriente de la palabra y esta palabra no solamente son simplemente letras que salen por allí o uno pone en la pizarra o uno de repente escribe. Esta palabra que sale empieza a cumplirse en nuestras vidas. Nosotros mismos estamos viendo cómo la palabra de Dios está cumpliendo. Dios sigue salvando almas. Dios sigue restaurando familias. Cristo sigue levantando a sus testigos en el campo. El día de hoy hay personas que entregan sus vidas por el Evangelio. A nivel mundial nos estamos reuniendo todos para poder darle culto a Dios. ¿Qué es eso? El cumplimiento de la palabra. Pero eso es una corriente, es un fluir, es como una ola. Pero yo tengo que estar tomando esa corriente. Tengo que estar en eso. Sí, créanme, hay corrientes de tinieblas y que rápidamente capta, rápidamente arrastra. Por eso es que se levantan tantas adicciones, por eso es que se levantan tantas personas con depresión. Son corrientes que se levantan. Pero también existe la corriente de la palabra de Cristo. Y esa corriente se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Dile a tu hermano que está a tu lado, tomemos la corriente de la palabra. Toma la corriente de la palabra. Concluimos con esto. Luego el versículo 4 es la conclusión. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Amados hermanos, han leído el texto de meditación en 1 de Juan capítulo 4. Una de las cosas que tenemos que entender es que si somos llamados a la fe, tenemos que tener amor. Amén. Si somos llamados a la fe, hay que permanecer en el amor, unánimes en Cristo Jesús. Fe que compartimos, amarnos los unos a los otros. Somos una familia en Cristo Jesús. Si empezamos a disfrutar esto, verán que la unanimidad empieza a tomar lugar y va a ser mucho más fácil conquistar el campo. Si estamos separados, si hay muchas divisiones y no tenemos un objetivo claro, no vamos a poder conquistar el mundo. No lo vamos a poder hacer. Por eso es que Dios siempre nos dice, manténganse unidos. Es más, recuerden la última oración que hizo Jesús para sus discípulos. Le decía, Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esto es tan importante. Mantengan siempre la unanimidad.
En amor, restaurémonos. En amor, tenemos que perdonarnos. En amor, tenemos que avanzar. No hay nadie perfecto. Único, Cristo Jesús. Pero Él está en nosotros. Y porque Él entregó su vida por nosotros que no merecíamos, y porque Él nos amó, podemos también amar. Dice que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Dile a tu hermano que está a tu lado, gracia y paz a ti, hermano. Gracia y paz a ti, mi hermano. Salúdalo, dile gracia y paz a ti, mi hermana. Que eso sea abundante en sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que la gracia de Cristo Jesús siempre esté sobre ustedes. Para que la paz de Dios, la paz de Cristo, que trasciende todo entendimiento humano, siempre abunde en sus vidas. No permitan que nadie los mueva, no importa qué diga el mundo, no importa qué diga la gente del mundo, no importa qué digan los demás. Jesús es la solución a todos los problemas. Amada iglesia, mantengan firme esta palabra en su corazón. Clávenlo en su corazón. Vean cómo Dios está respondiendo las oraciones que estamos haciendo. Miren las evidencias que Dios nos está dando en el campo. Y a eso hay que aferrarnos. Simplemente seguir eso. Vemos la obra de Dios y simplemente seguimos la obra de Dios. Y eso es el evangelismo. Amada iglesia, les mando un fuerte abrazo. Si Dios permite, estaremos juntos el domingo que viene. Pronto vamos a vernos, si el Señor permite, pero hasta ese entonces les pido, manténganse firmes, sigan salvando almas, sigan levantando movimiento de palabra, sigan haciendo oración unánimes. Hay que mantenernos firmes en Cristo Jesús, en el amor de Cristo, como una sola familia. Recuerden, nuevamente, ¿qué debo ser? Un discípulo. ¿Qué debo ser? Un discípulo. 24 horas del día, aferrado a la promesa eterna de Cristo Jesús y siguiendo la corriente del cumplimiento de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos tu palabra. Señor, pedimos que esta palabra que hoy hemos oído se pueda cumplir en nuestras vidas. Sea transmitida esta palabra a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación, a los remanentes. Señor, te pido por cada uno de los líderes que está escuchando hoy el mensaje, Señor, para que se puedan levantar en sus negocios y sus empresas, para que levanten la economía de la luz y podamos realmente traer un cambio a nuestro país. Amado Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.